Entonces, ¿le gustó nuestro desfile? Este desfile es el comienzo de una nueva fase, una historia más de la organización de nuestra iglesia. Ellas representan justamente cómo nuestra iglesia se organizó. Eso continúa siendo parte de nuestra jornada para conocer mejor la organización de nuestra iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se organizó? Organizar es cada vez que queremos colocar en orden algunas cosas para que funcionen mejor. Y en el caso de nuestra iglesia no fue diferente. Nosotros teníamos mucha gente que ya estaba aceptando el cuerpo de doctrinas de los adventistas. En 1848, esas doctrinas básicas de la iglesia ya estaban consolidadas. Ustedes recuerden que nosotros vimos esto en la clase anterior, pero había un cierto tabú en la cuestión de organizar la iglesia. Especialmente había una idea de que organización de iglesia estaba vinculada a Babilonia espiritual. Y con eso muchas personas tenían esto en desacuerdo. El tiempo fue pasando y entonces fue inevitable que esta organización se produjera. El primer paso fue que, como había muchas personas ya conociendo sobre estas doctrinas, ellas necesitaban reunirse en algún lugar y traer otras personas también que conociesen estas doctrinas. Por eso, el primer paso fueron las conferencias sobre el sábado, direccionadas para los participantes del movimiento milerita. Esas reuniones ayudaron a confirmar y a perfeccionar las doctrinas ya existentes. Y acto seguido hubo un movimiento de varias publicaciones que contribuyeron para la formación de la estructura adventista. Revistas como Verdad Presente, Revista del Segundo Advenimiento y Heraldos del Sábado, y una revista que era especialmente para los jóvenes, un instructor de la juventud. Entonces, esas publicaciones derivaron en la idea de que debiera haber una casa publicadora. Necesitaría tener casas de impresión de estos materiales y esto también acarrea con fuerza la idea de organización. Otros factores que invitaron a la organización de la iglesia fue que los ministros, los pastores que salieran para predicar, ellos necesitan tener un respaldo credencial de alguien y no había esta credencial. No había una persona jurídica, no había una iglesia formalizada para poder dar una credencial, para que él se presentara a las personas. Además de esto, los ministros necesitaban tener un sostenimiento financiero y este sostenimiento financiero todavía no estaba bien consolidado. Además de esto, la iglesia empezando a organizarse, se vio que necesitaba tener lugares para reunirse. Esos lugares necesitaban ser adquiridos como propiedad de la iglesia, delante del gobierno. Eso terminó por generar todo este proceso de organización de la iglesia. Pero la iglesia no tenía un nombre. La iglesia fue organizándose, pero necesitaba ser identificada. Y usted sabe que el nombre siempre es muy importante para la identificación. En octubre de 1860 es adoptado entonces, es elegido un nombre oficial, es el de Adventistas del Séptimo Día. La hermana White hizo una declaración muy importante en ese momento cuando fue elegido el nombre. Ella dice: el nombre Adventista del Séptimo Día exhibe el verdadero carácter de nuestra fe y será propio para persuadir a los espíritus indagadores, como una flecha de la aljaba del Señor, y hiere a los transgresores de las leyes divinas, induciendo al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Después de la elección del nombre de la iglesia, empezó entonces a organizarse cada vez más, y fue entonces que en el mes de octubre de 1860 fue fundada la primera asociación regional de los adventistas del séptimo día en Michigan, teniendo como presidente a William Higley, y era un laico, no era un pastor.
A partir de la organización de esa asociación, varias otras asociaciones se fueron organizando y allí entonces surgió la idea en mayo de 1863 de unificar, juntar, unir todas esas asociaciones en una asociación llamada Asociación General. Y allí entonces nosotros tuvimos el primer presidente de la Asociación General, que fue John Vinton, mayo de 1863. Allí entonces la Asociación General fue desarrollándose, fue trazando planes, el tiempo fue pasando, pero en el año 1900 se fueron provocando cada vez más problemas que fueron aconteciendo en función de la centralización de las decisiones a cargo de un presidente de una asociación general. Él solo tenía que tomar muchas decisiones. Entonces, usando de la experiencia ya de reorganización de la iglesia que había sucedido en Australia y en otra parte, en 1901 la iglesia se dividió en departamentos y uniones, y entre los años 1913 y 1918 las divisiones de la Asociación General. Con eso entonces la iglesia pasó a entender que de su base, que son las iglesias y que ustedes vieron en el desfile hace ahora poco, la iglesia local es la base de toda la iglesia adventista. De esta iglesia local, entonces, nosotros formamos las asociaciones o misiones. Las asociaciones y las misiones, ellas reúnen estas iglesias por determinado territorio. Un ejemplo aquí, en Río Grande del Sur, nosotros tenemos 2 asociaciones y una misión que reúne las iglesias de este territorio. Una unión de esas asociaciones y misiones se llama entonces, como el propio nombre dice, unión. Y de esas uniones nosotros tenemos entonces las divisiones de la Asociación General. La Asociación General, ubicada en los Estados Unidos, se divide alrededor del mundo en estas divisiones y son compuestas por uniones y asociaciones y misiones y finalmente en las iglesias locales. Lo más interesante de las estructuras de la iglesia adventista es el respeto democrático que se tiene a las decisiones de las iglesias. En las iglesias locales son elegidos los líderes de estas iglesias. Son elegidos los líderes de las asociaciones a través de representantes de esas iglesias locales. A través de los representantes de las asociaciones son elegidos los líderes de la unión, división y asociación general. Se van eligiendo. Y de esa forma, entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está presente prácticamente en todos los países del mundo con este tipo de organización, llevando a las personas a una mejor calidad de vida en varias áreas, en el área espiritual, en el área educacional, en el área de la salud, en el área de la asistencia social y muchas otras áreas. De modo que la Iglesia en esta forma, ella viene tomando un formato de organización para poder cumplir su misión de llevar el Evangelio al mundo entero. Entonces ahora, ¿percibieron la importancia de nuestro desfile inicial en que nosotros tuvimos nuestras mises? Y justamente es esto lo que ellas presentaron, la base de la iglesia, como la iglesia local, después la asociación misión, unión, división, asociación general, de modo que la iglesia como un todo tiene esa organización basada especialmente con base en la iglesia local, donde las decisiones de elección de líderes se inician ya en esta base de una forma democrática, eligiendo a los líderes, primeramente de la iglesia local dentro de los miembros de la propia iglesia, saliendo de allí delegados, representantes para la elección en las asociaciones, misiones, para las elecciones en las uniones, divisiones y asociación general. Y de ese modo entonces la iglesia se organiza para atender en prácticamente todos los lugares del mundo,
varias necesidades de la población mundial en el área no solo espiritual, sino también educacional, en el área de asistencia social, en el área de la salud y muchos otros beneficios. Pero además, un detalle importante en relación a la organización de la Iglesia surgió recientemente. La Iglesia entendió también que debería tener un logo, y ese logo es una identificación. Ese logo nos habla sobre lo que significa realmente la Iglesia Adventista para cada uno de nosotros. Para mostrar este logo, yo invito entonces a Rayani que se acerque acá para que podamos explicar cómo ese logo es importante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hola, ustedes tuvieron ahora un lindo desfile, también una linda explicación. Una excelente explicación de toda la organización de nuestra iglesia. ¿Vieron cómo ustedes son importantes? Ustedes son criaturas maravillosas, creadas por Dios en un plano sensacional. Es nuestro Dios haciendo cosas tan bellas y ahora, mira, ¿cómo estaremos explicando para ustedes el logo marca? El logo marca de nuestra iglesia. Todos los grandes negocios tienen un logotipo, pero nuestra iglesia tiene un logotipo increíble, especial, que puede estar fundamentando toda nuestra creencia. Mire ahora la explicación del logotipo. ¿Usted ya sabía lo que significa? Vamos hoy a descubrir con mucho cariño. Entonces ahora nosotros vamos a armar nuestro logotipo. Y ustedes, fíjense aquí, perciban que existe un globo. ¿Y qué ocurrirá alrededor de este globo? Esto es muy importante. Mire muy bien lo que nosotros estaremos construyendo ahora, que es nuestro logotipo. Entonces, en la base nosotros encontraremos la Biblia. La Biblia forma la base del diseño. ¿Por qué? Porque es el fundamento bíblico de nuestras creencias y por esto necesita estar en la base del diseño. Está retratada en una posición completamente abierta, sugiriendo la completa aceptación de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y es importante aceptar la Biblia, aceptar la palabra de Dios como un fundamento bíblico de nuestra creencia. Y entonces así tenemos la solidificación de la verdad por completo. La cruz, ella está en el centro y representa el Evangelio de Cristo para nuestra salvación y es importante que enfaticemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque es el tema de nuestra fe, el tema central de nuestra fe. Imaginen si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Dónde tendríamos esperanza? La certeza de la salvación. Entonces, por esto es importante que tengamos la cruz en el centro de nuestro logotipo. Ahora nosotros estaremos hablando de una parte muy importante también de nuestro logotipo. Es la llama. Mira, ella tiene 3 líneas y esas líneas tienen un símbolo. Son los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y mira acá, estas llamas, ellas circundan el globo. ¿Por qué? Justamente mostrando que esos 3 ángeles, esos 3 mensajes evangélicos, ellos necesitan llevar el evangelio de la salvación por todo el mundo. Entonces, perciban la importancia de que entendamos bien todo nuestro logo. Estas líneas representando los 3 ángeles que son los 3 mensajes evangélicos, llevando el evangelio de la salvación para el mundo entero. Es la llama en su todo que representa simbólicamente el Espíritu Santo. Entonces, aparentemente terminó nuestro logotipo, ¿cierto? Ustedes vieron construida la Biblia como base abierta, sugiriendo completa aceptación. Nosotros vimos la cruz como fundamento de nuestra fe. Estamos aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y así podemos estar entonces preparándonos para poder ir al cielo con Jesús. Nosotros vimos las llamas, que es la representación de llevar el evangelio en todo el mundo. También vimos el mundo envuelto por estas llamas. Aparentemente terminó nuestro logo, pero no ha terminado. Mira, solo lo que viene del pie de la cruz y va hasta arriba de nuestro logotipo, una línea imaginaria,
Y en esta línea hay una representación muy importante, sugiriendo entonces que Jesús, Él resucitó, Él subió al cielo. Entonces solo mira, es una línea en ascendencia. Ella va subiendo, mostrando que Jesús resucitó, ascendió, fue al cielo y un día Jesús volverá. Y Él volverá para buscarnos, para llevarnos al cielo, que es el foco de nuestra esperanza. Foco de nuestra fe, es donde la gente realmente piensa que vale la pena continuar luchando, que no necesitamos desistir, que no necesitamos quedar desanimados porque un día Jesús volverá y volverá para llevarnos, para morar siempre juntitos. Y es muy bueno tener la presencia de Jesús en nuestra vida, que esto quede siempre muy bien grabado en nuestra vida. Que Dios nos bendiga para que este logotipo nunca más salga de nuestra mente. Que podamos estar siempre recordando todo su significado, del amor, de la fuerza, de la salvación que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos bendiga, hoy y siempre. Amén.